Muchas gracias. Chao, buenos días. Oscar. Gracias, Oscar. Hasta pronto. Hablemos acerca de lo que está pasando con Héctor Yaitul. El gobierno tomó distancia del anuncio que realizó uno de los abogados del comunero mapuche, quien ayer sostuvo que la coordinadora Arauco Malleco se decidió a revelar supuestas comunicaciones con funcionarios del Ejecutivo. Frente a esto, en La Moneda pidieron a los sectores políticos no sacar provecho de este asunto. Y la ministra del Interior, Isquia Siches, reiteró además que ni ella ni el presidente Gabriel Boric han ordenado contactar a la CAM o a Héctor Yaitul. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. No nos haremos cargo de especulaciones. ¿Quién dijo esto? Fue la respuesta que entregó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, a los dichos del abogado de Héctor Yaitul, John Maulén, quien en entrevista con Radio ADN señaló el día de ayer que la CAM dará a conocer todos los intentos de contacto desde el gobierno con el líder de la organización. Según el abogado de Yaitul, esto se hará dentro de las próximas horas con el objetivo de dar claridad ante las dudas que han surgido principalmente desde la oposición luego de la salida de Janet Vega del Ministerio de Desarrollo Social, precisamente por intentar a través de una asesora dialogar con el líder de la CAM, que cumple actualmente, recordemos, prisión preventiva en la cárcel de Concepción. Desde el gobierno han insistido en que ni el presidente Gabriel Boric ni la ministra del Interior han ordenado tomar contacto con Héctor Yaitul. Así lo reafirmó la jefa del gabinete, quien llamó a no sacar provecho político de esta situación, recordando que Héctor Yaitul está en prisión preventiva bajo este gobierno. No ha existido ninguna instrucción por parte del presidente de la República ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Héctor Yaitul. No nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa, quienes pretenden aprovecharse políticamente de estos dimes y diretes. Señor Héctor Yaitul hoy se encuentra en prisión preventiva bajo este gobierno. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, dijo que en su cartera nadie ha recibido la instrucción de contactar a Héctor Yaitul y descartó haber participado en algún intento. Nosotros como ministerio y yo, lo personal como ministra, nunca he recibido ninguna instrucción, ninguna autorización, ninguna conversación para que establezcamos relaciones o llamadas de ningún tipo con el señor Yaitul. Nosotros como ministerio y yo como ministra no hemos tenido ninguna participación. Hay algunos que le pusieron un poco de paño frío ayer en el Congreso. Esto ha sido tema de conversación, se tomó las redes sociales y sabemos que el gobierno está muy atento a lo que se dice en Twitter. En el oficialismo aseguraron que de haber intentos de contactar al líder de la coordinadora Arauco Malleco, esto sería concordante con la tarea del Ejecutivo de dialogar con todas las partes involucradas en el conflicto del Estado chileno con el pueblo nación mapuche. Incluso algunos han dicho que habría que aplicar una receta similar al presidente Juan Manuel Santos. Usted se acordará, Premio Nobel de la Paz, de hecho, porque el presidente de derecha llegó a un acuerdo amplio con sectores radicalizados de la FARC y finalmente hubo este acuerdo de paz donde hubo varios observadores. Lo que se olvidan es que cuando fue el presidente Santos fue ministro de Uribe, fue cuando más se atacó a la FARC y, ojo, se logró neutralizar a sus líderes y cabecillas a través de incursiones militares en la selva, y luego la segunda línea de la FARC es la que finalmente convocan a un acuerdo. Ayer el senador independiente que integra la bancada del PPD, Pedro Araya, y su par socialista, Alfonso de Urresti, llamaron a no dramatizar con esta situación. Yo no le veo mayor problema. El principal desafío del presidente Boric es lograr la paz en la Araucanía. Y si para eso es necesario conversar con grupos como la CAM, debían hacerlo. No dramaticemos la situación. Hay una importante declaración del ministro Moreno, cuando era ministro de Piñera de Mideso, que señalaba que había que conversar con Yaitul. Si en un problema de esta naturaleza hay que conversar con distintos actores, lo importante es que tiene que ser transparente. En la oposición hay opiniones divididas. Así lo expresaron el legislador y presidente de RN, Francisco Chaguán, quien dijo que el gobierno debe adelantarse a la declaración de la coordinadora Arauco Malleco y confirmar o descartar si hubo acercamientos con Héctor Yaitul, y el senador del mismo partido, Rodrigo Galilea, quien señaló que prefiere creerle al presidente Gabriel Boric. Que explicite ahora ya
¿Quién ha tomado contacto con Héctor Yaitul? ¿Por instrucciones de quién? ¿Y quién va a asumir la responsabilidad? Y esto nos parece grave. Yo en principio quiero creer lo que ha dicho el presidente Boric, de que no hay ninguna instrucción al respecto. Si es que llegara a ser cierto y lo que el vocero de la CAM ha señalado, nos llevaría a una cuestión muy compleja. Pero, les cuento algo, en las últimas horas, en medio de todo este revuelo, vía este portal de noticias que transmite muchos comunicados de la coordinadora Arauco Malleco, también de otras organizaciones denominadas en resistencia, que se llama Huerquén Noticias, se indicó que Rodrigo Román acusaba a Radio ADN de poner entrecomillado a dichos de uno de sus abogados, que trabaja con él y que además es parte de la defensa de Héctor Yaitul. Esto fue una lectura parcial que descontextualiza una frase dentro de una mayor. Acá existe una campaña de desprestigio y demonización, agregó o habría dicho el abogado Rodrigo Román, echándole la culpa, como siempre, a los medios de comunicación y no al mensaje, porque si usted escucha el mensaje es absolutamente claro. Y obviamente esto va a seguir en la atención. ¿Quién pudo haber tomado contacto? ¿Qué acuerdos pudo haberse llegado? Según Rodrigo Román, entonces habría un tema de interpretación de la declaración más que de realidad. Pero estaban nerviosos, todo. En el gobierno ayer estaban nerviosos. Mucho. A raíz de esta declaración, claro. Sí. No porque, a ver, para ser justo, no porque en el gobierno a lo mejor no sabían si había habido algún contacto, a lo mejor alguien se contactó y no sabían. Entonces les podía explotar en la cara algo que no podían controlar. O porque sabían y naturalmente que ya entendían lo que les podía explotar. Entonces estaban las dos alternativas. Lo habían negado la semana completa. Hay una polémica que probablemente se va a instalar y que va a tener que la ministra Marcela Ríos salir a aclarar, y que tiene que ver todo esto relacionado con las temáticas mapuche, porque nosotros ayer lo contamos acá en Radiograma. Juan Pablo Ciudad. ¿Quién es Juan Pablo Ciudad? Fue candidato a diputado, es un abogado especialista en materia de derechos humanos. Juan Pablo Ciudad, que trabaja directamente con la Subsecretaría de Justicia, que lleva adelante el subsecretario Jaime Gajardo. El asunto es que Juan Pablo Ciudad ha visitado a comuneros mapuches en la cárcel. Es verdad que a través de los convenios, la OIT, el 169, efectivamente el Estado tiene que escuchar, conversar y dialogar con las comunidades, con los comuneros, y sobre todo por las huelgas de hambre que han habido, se ha obligado que tanto el Instituto de Derechos Humanos como otras organizaciones se sienten a conversar con los comuneros que criminales, porque han sido condenados por crímenes, tengan y depongan huelgas de hambre, y probablemente para algunos acceden a privilegios, porque si fuera, por ejemplo, la familia Luxinger Macay, que está probado que asesinó a su papá y a su mamá, accedió a varias cosas que probablemente un reo rematado común no lo haría si no tiene la ascendencia mapuche o es mapuche. Ese es el asunto. Bueno, ¿cuál es el tema de fondo? Bueno, Juan Pablo Ciudad se ha reunido a puerta cerrada con Celestino Córdoba en más de una oportunidad. No sabemos con cuántos comuneros mapuches más. No tenemos ni sabemos, tampoco se ha transparentado qué agenda y por qué, si no hay huelga de hambre de Celestino Córdoba, si no hay huelga de hambre de otros comuneros mapuches, ¿por qué se ha enviado de parte del gobierno a un emisario que incluso sin informar a las cúpulas de gendarmería ha ingresado a las cárceles a juntarse con comuneros mapuches? ¿Por qué? Y resulta que ahora nos enteramos que quienes apuntaron como una supuesta responsabilidad de traslado de comuneros mapuches, toda la polémica que se ha generado por ello, lo trasladaron de una cárcel a otra en el mismo rango, es decir, se le premió porque recibe además una bonificación por ese traslado. Al interior de Gendarmería me estoy refiriendo. ¿Qué dice el actual director de Gendarmería? ¿O está pensando en dar un paso al costado y renunciar? ¿Quién manda en Gendarmería? ¿Manda el director de Gendarmería o está mandando...? Manda la política. Ha sido siempre así en Gendarmería. Sí. A ver, mira, aquí hay todo un lío, ¿no es cierto? Recordemos que en algún momento el presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, estuvo en el territorio liberado de Temucucuy. Lo dijo tal cual. Liberado. Para él ese era el territorio ideal, porque había sido liberado. Bueno, desde ahí matan detectives, digamos. En segundo lugar, y no dejan entrar a las personas cuando hay que hacer censo, y no sé si van a poder ir a votar. Si el que quiere ir a votar, ¿va a poder ir a votar en Temucucuy o no? ¿O se lo van a impedir? Es el territorio liberado.
Hay que recordar, lo hemos dicho, que el jefe de gabinete del presidente Boric hizo su práctica en Temucuicui, que hizo su memoria, tu tesis para ser abogado sobre estos temas, dirigida por una persona que hoy día es miembro del Tribunal Constitucional, nombrada por Gabriel Boric, y que no sabe nada de derecho constitucional, pero sí es una persona relacionada con el mundo mapuche, y yo diría, además de experta, es una activista del mundo. Entonces, todo esto se sabe. Entonces, el gobierno está con una contradicción interna también con respecto a esto, muy fuerte. Y por eso no se iba a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, por eso no se iba a aplicar el estado de emergencia originalmente, tú lo recuerdas, por eso. Entonces, hay una contradicción interna muy profunda. En esas condiciones, ¿van a poder aplicar todas las medidas de seguridad? ¿Es que el ataque en Contulmo, a 2,5 kilómetros en el molino Grolmus, se debe también esa falta de seguridad a las contradicciones internas, a la falta de decisión en serio? ¿O no? A la falta de determinación. Algo de eso debe haber, pero si es difícil actuar cuando uno no está absolutamente convencido. Digo yo. Sí, yo creo que hay que transparentar todo. Yo voy a insistir en el tema. Yo creo que el Ministerio de Justicia tiene que hacerse cargo. La ministra Marcela Ríos, que también ha tenido ha tenido declaraciones, por ejemplo, con el tema de Celestino Córdoba. Recuerden ustedes que en el Mercurio se le preguntó y ella prefirió no señalar lo que realmente Celestino Córdoba era, que está condenado por un asesinato. Claro, si era criminal o preso político. Quiere decir era criminal o preso político. Tal vez ahí uno va entendiendo ciertas cosas, pero yo insisto, ¿qué hace Juan Pablo Ciudad? ¿Y por qué Chile o los chilenos no podemos conocer esa agenda de conversación con un reo rematado? Yo creo que a estas alturas es necesario saber qué hablaron, qué acuerdo llegó o qué conversaron, tal vez simplemente escucharlo. Pero creo que a estas alturas es necesario y urgente conocer cada uno de esos diálogos o la razón, al menos el titular de esos diálogos. A ver, pero el otro día Keitul, uno de los jefes de Temucuicui, estuvo negociando. Entró a una cárcel. ¿Quién puede entrar a una cárcel por sí y ante sí? ¿Tú, yo, alguien, un auditor? No. Entró a una cárcel. Estuvo horas y horas en la cárcel de Temuco. Firmaron un protocolo, un acuerdo con Gendarmería de la región de la Araucanía. Polémico, porque fue en base a la fuerza. Él entró por la fuerza a la cárcel. No se le pudieron oponer. ¿Quién hace eso? Y firman un protocolo. Y resulta que ahora el director después de todos los reclamos que había, el director de Gendarmería de la Araucanía lo envían al Ñuble. ¿Casualidad o no? Mire, en el punto... ¿Quién cree la casualidad? ¿Esta casualidad? Mire, el punto 2 de ese protocolo que usted dice, esa acta de acuerdo, que fue firmado el 17 de agosto, dice... El punto 2, traslados al set de Angol, se procederá a trasladar a los internos John Millaneo y Juan Calbucoy, cuyas postulaciones salieron aprobadas por los consejos técnicos. O sea, al final se hizo lo que ellos quisieron. Gendarmería tuvo que, diríamos en buen chileno, agachar el moño. Yo me pregunto, una persona de cualquier otra parte del país, una madre o un familiar que tiene a un hijo, un sobrino, un amigo rematado, ¿puede hacer esto? Hablo en jerga de gendarme de preso rematado, claro. O sea, que está condenado por un crimen. Y por harto tiempo, además. Y por harto tiempo. Claro. No. Sí, no sé la respuesta, claro. Y finalmente está el problema de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que defiende que todo esto es legal y que aquí no ha pasado nada. Absolutamente nada. Entonces además esto le cuesta plata a los chilenos, porque el traslado de Juan Navarrete Gamboa, este coronel, también le cuesta plata a Chile, pues. Si no es, entonces al final es casi como un premio. Ya te saco de acá, sales del ojo del huracán, te vas a una cárcel que no tiene comuneros mapuches, por ende no está en el ojo del huracán, y más encima recibe una bonificación por traslado. Asignación de zona. La asignación. Claro. Porque se tiene que cambiar. Claro. Ya. Dejémoslo hasta ahí. Pero ¿sabes lo que molesta? Que nos digan que nosotros todos somos tontos. Que aquí no hubo presiones y resulta que el señor entró por la fuerza. Bueno, que ayer hubo un anuncio respecto a una revelación y que ahora no se va a hacer. Porque además fue malinterpretado, según dicen, por el medio de comunicación en donde se dio la entrevista, cuando todos entendimos lo mismo. Textual, ahí está.
no admite mayor interpretación. Y en segundo lugar, porque el traslado del director de Gendarmería de la Araucanía es una casualidad después de todo esto, sino que nosotros nos estamos pasando películas, que es una casualidad. Entonces, que todos somos tontos, incluyendo obviamente los auditores. Y le pongo otro pelo más a la sopa y con esto me voy. Para que no me vayan a echar. Con esto me voy. En mayo se nombró en abril un director regional de Araucanía. En mayo lo sacaron para poner a otra persona. O sea, el nivel de desorganización de Gendarmería también, y en eso es responsable directamente el Ministerio de Justicia, que depende de ello, es impresionante. Si uno tuviera que hacer una auditoría, cuánta plata se gasta de todos los chilenos que podrían ir en fortalecer las cárceles, en estos traslados, en estos ingresos, en esto. ¿Cómo va a durar 2 meses un director regional que lo cambian después a otra zona? No, un desorden impresionante. Gracias, Néstor. Buen día.